acompaña, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, y también titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales, Manolo Pichardo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Yanesi, por la invitación y permitirme conversar contigo y los que te siguen. Ay, muchísimas gracias. El tema es Haití. Nosotros hemos visto además que usted forma parte de la comisión de su partido que está en la mesa que creó el gobierno para tratar el tema. ¿Cómo va ese flujo de información y qué están haciendo? Bueno, lo primero es que el gobierno nos invitó a una reunión para informarnos de las medidas que iba a adoptar frente a la crisis que hay en Haití, que mucha gente dice de la crisis dominico-haitiana, pero no hay crisis dominico-haitiana, hay la crisis en Haití que pudiera tener un impacto, diríamos, indirecto en la República Dominicana con la presión de la migración hacia la frontera. Bueno, la idea era del gobierno informarnos sobre esas medidas y luego entonces se creó una mesa específica de partidos políticos, porque la primera estaba, diríamos, toda la sociedad organizada, estaban los partidos políticos, sociedad civil, empresarios, en fin. Y luego entonces de ahí se desprende lo que he dicho, esta reunión con los partidos políticos, de ahí definimos crear una pequeña comisión para un documento, redactar un documento que ya está redactado. Se tomó en cuenta la posición de los partidos, la idea era tratar de llegar a un punto de acercamiento en nuestras posiciones, porque evidentemente no todos estábamos de acuerdo con todo lo que planteaba el gobierno y no todos estábamos de acuerdo con las posiciones de los otros partidos políticos. Entonces, bueno, llegamos a un documento en el que básicamente respaldamos las medidas que tienen que ver con el resguardo de la frontera, ¿no? Estamos de acuerdo también en la repatriación de los indocumentados que hay en la República Dominicana. Siempre nosotros hemos dicho, la Fuerza del Pueblo, siempre respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas. Entonces, en ese sentido hemos hecho un documento que todavía no se ha dado a la luz pública. Esta comisión pequeña que se hizo de 9 miembros, los 4 partidos mayoritarios más 4 partidos minoritarios y el gobierno. Luego está este documento que ya está hecho, no lo hemos firmado, lo firmaremos para convocar el pleno de los partidos políticos y ver qué objeción hay. Si no, entonces yo pienso que no la habrá, firmar este documento de apoyo a estas medidas básicamente. Entonces en eso consiste la mesa. Hasta ahí llegó y ya esa mesa no va a seguir funcionando. No, porque esa mesa primero quedamos de elaborar un documento, pero hay cosas pendientes. Por ejemplo, está pendiente que nosotros debemos trabajar para llamar la atención a la comunidad internacional. De hecho, nosotros hemos empezado a hacerlo. Nosotros como Fuerza del Pueblo y yo, específicamente como titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales, he enviado algunas comunicaciones a algunas organizaciones como el Parlamento Centroamericano, por ejemplo, en la que solicité que se pronunciaran pidiendo a la comunidad internacional ir en auxilio de Haití. Y bueno, ya el Parlamento Centroamericano, en atención a esa comunicación que enviamos, hizo un pronunciamiento que se publicó en los medios nacionales y toda la prensa internacional también se hizo eco de esta resolución del Parlamento. La idea es que los partidos políticos, con nuestras relaciones que tenemos a nivel internacional, empecemos a tocar puertas. El presidente Leonel Fernández también lo hizo en una gira que hizo por Europa, ¿no? En la que visitó personalidades, entre ellos el expresidente francés Hollande, que por cierto hizo un llamado a la comunidad internacional a poner atención al tema haitiano. Bueno, eso básicamente es lo que estamos viendo en esta mesa, y también hay un tema que falta discutir, o sea, ¿qué va a pasar? Nosotros estamos planteando crear una especie de observatorio para estar monitoreando permanentemente los acontecimientos que se producen en Haití, porque evidentemente, aunque es una crisis nacional, nos impacta y nos afecta de manera, diría yo, que directa a la República Dominicana. Entonces vamos a ver esto, y también tenemos sugerencias de cómo abordar la crisis haitiana. Un tema, Manolo, ¿ha sido lo suficientemente diligente el gobierno dominicano para alertar a la comunidad internacional que se ha mantenido indiferente? ¿Ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, o tú sientes que ha sido muy tímido el gobierno en gestionar apoyo? Siento que se debe hacer más, porque como te decía, lo visible y lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo ha tomado la iniciativa.
Él hizo una gira, visitó personas, pidió apoyo para Haití. Nosotros como secretarios internacionales hemos enviado comunicaciones también pidiendo apoyo. Ya hay manifestaciones de apoyo a la luz de esas comunicaciones, pero no conocemos del gobierno, aparte de la intervención del presidente en la ONU, qué otra cosa han hecho para llamar la atención de la Y comunidad en la internacional. OEA, ¿qué fue lo que se aprobó? Porque supuestamente se aprobó una resolución sobre Haití, pero ¿en qué consiste esa resolución? No conozco esa resolución, realmente no puedo hablar sobre ella porque no conozco sobre la resolución. Ahora sí te quiero decir lo siguiente. Mira, la comunidad internacional debe acudir en Haití y no acudir en Haití como ha acudido la comunidad internacional en anteriores ocasiones. Porque no se trata de colocar parches coyunturales. Haití vive una crisis multidimensional. Haití está viviendo una crisis de seguridad, una crisis de vacío de poder constitucional, porque Henry es un premier de facto, ¿verdad? El Estado prácticamente ya ni siquiera es como le llamamos, un Estado fallido, ya es un Estado en disolución, porque un Estado fallido es un Estado que existe y diríamos opera de manera precaria, pero ya ni opera, porque el control del territorio lo tienen las pandillas y sobre todo la G9 de Jimmy Cericer, que le llaman barbecue, que tiene el control, diríamos, de todo, para los puertos, define qué cosas se hacen, incluso detuvo una ofrenda floral que iba a hacer Henry al altar de la patria y lo hizo él. Entonces, realmente hay una situación bastante difícil, pero que no se resuelve con el tema militar, porque la MINUSTAH no lo logró. No se resuelve con montar elecciones, porque otras veces se ha hecho y no se ha resuelto el problema. No se resuelve con acometidas de ayudas, diríamos, humanitarias para llevar alimentos, porque antes se ha hecho. ¿Qué hay que atacar? Bueno, el problema de raíz, la crisis permanente y estructural, unas fuerzas productivas muy débiles que no generan las riquezas que necesita Haití. Entonces, hasta que Haití no genere riquezas, obviamente, y no genere empleo, porque ¿qué ocurre en Haití? En Haití, 7 de cada haitiano no tienen empleo. Eso es grave. O sea, el 70% de los haitianos, en edad productiva, obviamente, no tiene empleo. Entonces, ahí uno entiende la presión que hay hacia la República Dominicana. Pero el sistema agropecuario prácticamente está colapsado en Haití. ¿Qué comen? ¿De qué viven? Bueno, viven de la caridad internacional, pero eso no puede ser para siempre. Entonces Haití tiene que autogestionarse. Haití tiene, la comunidad internacional tiene que ir en auxilio para reconstruir Haití. Y algunos hablan de un mini plan Marshall. Yo entiendo que sí, es la reconstrucción total de Haití para convertirlo en una nación. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Bueno, la comunidad internacional, los países poderosos, porque República Dominicana no puede cargar con el problema de Haití. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, nosotros también tenemos desempleo, nosotros también tenemos un Producto Interno Bruto que no garantiza que seamos una sociedad todavía próspera. Entonces, ¿quiénes deben ir al auxilio de Haití? La llamada comunidad internacional. ¿Qué se entiende por comunidad internacional? Bueno, la comunidad internacional para mí es toda la sociedad del mundo, global, pero a lo que le llaman comunidad internacional es los países poderosos, sobre todo los que definen la agenda global. ¿Quiénes están ahí? Bueno, a la cabeza de ellos está Estados Unidos, pero está la Unión Europea, está Canadá, en fin, está Inglaterra. Esos son los países que definen la agenda global, aunque ahora no la definen tanto, porque ahí tienen una competencia como China y ya no pueden actuar a sus anchas, pero es una comunidad que todavía tiene mucha influencia en Occidente, todavía define, en cierto modo, la agenda de Occidente y necesariamente tiene que ir en auxilio de Haití. Pero una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, mira, en la comunidad internacional, como se le conoce, siempre ha ido a Haití. Tenemos muchísimas misiones, la MINUSTAH fue la última. Cuando el terremoto todo el mundo se volcó en ayuda humanitaria a Haití. Sin embargo, últimamente en Haití está el impacto del COVID, está el impacto de los fenómenos naturales, está el asesinato de un presidente en Haití, mataron al presidente. Hubo un terremoto después de eso, ahora secuestran unos misioneros y no pasa nada.
¿Qué explicación tiene que ahora la comunidad internacional se hace sorda, ciega y muda ante este problema? Que la agenda global ha cambiado. Hay una especie de recomposición geopolítica en el mundo y los intereses son otros. Por ejemplo, el secretario de Estado de los Estados Unidos está en África, está visitando Kenia. Bueno, estuvo en Kenia. Y estuvo en Kenia a miles y miles de kilómetros de los Estados Unidos porque al lado, en Somalia, hay una crisis que puede afectar a Kenia. Lo mismo que pasa en la República Dominicana y Haití. Una crisis en Haití que nos puede afectar. Pero ellos no ponen atención aquí, pero sí ponen atención en África. Pero ¿por qué ponen atención en África tan lejos? Bueno, porque resulta que en este cambio, en esta recomposición, China ha penetrado mucho en África. Y este proyecto de la franja y la ruta que tiene China, que es un proyecto de inversión en infraestructura, puertos, aeropuertos, en fin, ha penetrado mucho en África. Hay muchos países que en lo que Estados Unidos influía en África ya no influye, porque ahora tienen una muy estrecha relación con China a partir de ese programa o de ese proyecto de la franja y la ruta. Pero hay otro caso que se da, de carácter migratorio también, es lo que pasa en Bielorrusia. En Bielorrusia hay una especie de corredor migratorio de gente que por Bielorrusia quiere cruzar a Polonia. Bueno, hay todo un escándalo. Todo eso sale en todos los periódicos, todos los días, primeras planas, todos los periódicos. De Haití nadie habla. Pero del tema del conflicto migratorio que hay en la frontera bielorrusa y Polonia, todo el mundo habla. ¿Pero por qué? Bueno, porque afecta a Europa. Afecta a Europa. Y lo que dicen ellos es que el presidente de Bielorrusia quiere crear una crisis en Europa, porque como sabrás, Europa sancionó al gobierno de Bielorrusia alegando que el presidente ganó mediante un fraude electoral. Bueno, no lo ha podido probar la Comunidad Europea, pero ellos dicen que hubo un fraude y entonces tú sabes cómo se maneja. Entonces el caso haitiano no afecta a nadie que no sea la República Dominicana. A la República Dominicana. Aunque debo decir lo siguiente, para, diríamos, beneficio de la República Dominicana, la internacionalización de la crisis haitiana ha llamado la atención de muchos países. Antes la migración solo nos impactaba a nosotros. Ahora la migración impacta a Brasil, impacta a Chile, impacta a Argentina. De hecho, esos haitianos que llegaron a los Estados Unidos y que eran detenidos y cazados como los peores tiempos de la esclavitud, donde jinetes los cazaban y los golpeaban con lazos, una cosa que si hubiese ocurrido aquí, no sabemos ni lo que hubiera pasado, ¿verdad? Sanciones y de todo. Pero Estados Unidos lo puede hacer. Y está bien por este tema del doble rasero. Entonces, ¿qué ocurre? Ese corredor que se ha creado desde Brasil y Chile, pasando por el Amazonas, yendo a todos estos países, ha provocado la reacción, porque ya les está afectando. Y ya la República Dominicana, en lo que tiene que ver con nuestra latitud, en lo que tiene que ver con América, ya no está solo. Porque ya se ha manifestado Brasil con relación al tema. Se ha manifestado Chile con relación al tema. Recientemente hubo una declaración conjunta de Panamá, Costa Rica y República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque no pasa nada. Porque ese corredor, sí, porque ese corredor afecta, y había en ese momento 19.000 haitianos varados en Panamá y unos que otros también en Costa Rica. Pero lo que te quiero decir, no pasa nada, pero ya no es un tema que solo nos afecta a nosotros, y está afectando a otros países. Y ya otros países empiezan a llamar la atención sobre la crisis haitiana. Y bueno, y eso nos ayuda un poco porque empezamos a tener aliados en el hemisferio. ¿En qué está su partido? Que parece que está bastante lento. De vez en cuando el presidente Fernández sale y hace como dos... Al revés, es el único partido que está en las calles. Nosotros tenemos lo que hemos pero definido... Paliza hace un cafecito todos los días. Pero nosotros estamos en contacto todos los fines de semana y a diario con la población. Nosotros tenemos lo que hemos definido jornadas luchistas, que es donde comisiones del partido salen casa por casa a captar nuestros simpatizantes que se quieren inscribir en nuestra organización todos los domingos. Yo, por ejemplo, hasta ahora sí, te diré, nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo 2 provincias que estoy supervisando, que son la provincia de Ocoa y la provincia de Peravia. Y la provincia de Ocoa, debo decirte que ya estamos a punto de cumplir nuestra meta del 1.000.000. En la provincia de Peravia estamos casi con un 70%. Pero
Hay provincias que ya cumplieron su meta, hay otras que van más lentas, ¿verdad? Pero la idea es encaminarnos hacia el millón. ¿Cuántos tienen inscritos ahora? Ahora mismo tenemos poco más de 600.000 y detectado ya para seguir inscribiendo algo más de 700.000 personas. Quiere decir que, bueno, ahora habrá un receso en diciembre y vamos a retomar las jornadas a partir de enero. Nosotros entendemos que a marzo nosotros probablemente logremos más de 1 millón de inscritos en la Fuerza del Pueblo, que es mucho. Sí. Es una base muy... Es más, ya de hecho, 600.000 es mucho. Yo recuerdo que cuando el partido de gobierno salió a inscribir, lo que presentó fueron 300.000. Nosotros tenemos 600.000 ahora. Y nosotros vamos a continuar, porque incluso esas son 600.000 personas que se han subido a la plataforma digital. Pues nosotros vamos inscribiendo en unos formularios y lo vamos subiendo a la plataforma. Hay una gran cantidad todavía de personas capturadas, inscritas en el partido, en los formularios que todavía no se han subido. ¿Y a la cómo se plataforma hace? digital. ¿Ustedes tienen un equipo para la digitalización de esas? Por supuesto, en cada provincia hay equipos de digitalización. Pero es transparente esa inscripción, Bastante. o de eso nada más quizás son 200 realmente de la Fuerza del Pueblo. Nosotros no somos. No es transparente totalmente. Cada cual se verifica. Están los nombres, cédula y todo de las personas. Es verificable. Porque esas personas que se están inscribiendo son las direcciones de base del partido. Por ejemplo, yo tengo una dirección de base, yo tengo más de una dirección de base. Entonces, cada cantidad de direcciones de base, según los estatutos, es una dirección intermedia. Y así, cada cuantas direcciones intermedias te quedan un bloque. Entonces, eso es lo que estamos creando, la organización del partido. Y te digo, ya vamos por 600.000 personas y es mucho. Lo cierto es que para un partido con apenas 2 años no hay precedente en la historia partidaria de la República Dominicana de que un partido tan joven, con 2 años apenas, tenga 600.000 personas inscritas en su partido. Y ustedes tienen pendiente el proceso de elección de sus autoridades definitivas porque son provisionales, la presidencia del presidente Fernández, la Secretaría General. ¿Y cuándo va a ser ese proceso? Mira, nosotros no podíamos abocarnos a este proceso de elección porque hasta que tanto no tuviéramos el padrón. Tenemos que tener un padrón oficial, tiene que llegar a la Junta Central Electoral, que me parece que tenemos de plazo para entregarlo el 10 de diciembre. Bueno, ya vamos a entregar un padrón bastante robusto de algunos, como te dije, de más de Diciembre 600.000 del personas. próximo año. No, de este año. Vamos a entregar ahora este año 600.000, los más de 600.000 inscritos. Pero ese es un corte. Luego entonces lo vamos a completar cuando continuemos la jornada, que tengamos más del millón en febrero. Cuando tengamos ese más de millón, entonces vamos a discutir la fecha en que nosotros nos abocaremos a la celebración del Congreso para la elección de las autoridades de la Dirección Central, Dirección Política, porque resulta que ya se están eligiendo a las direcciones medias. Ah, sí. Ya se están eligiendo, o sea, con las conformaciones de las direcciones de base ya se están eligiendo y juramentando todas las direcciones medias a nivel nacional. Ah, mira eso. Claro, se Y están eligiendo. entonces los inscritos, por ejemplo, que hizo Hanoi, que era de la dirección central y se juramentó al PRM, ¿esos se fueron para el PRM? Ahora usted tiene que depurarlo porque Hanoi se fue para el PRM. No, pero los que se fueron, pero prácticamente no se llevó nadie, Hanoi. Que no, o sea, no. una alcaldesa histórica, No, tiene pero- 4 Sí, periodos. pero tenía una base de apoyo y esa base de apoyo no se la llevó. ¿Dónde están? No se lo llevó. Ahí el Ahí PRM están, se no, le va a llevar ahí ella están sola, los ¿no? regidores nuestros, ahí están los directores, ahí están los nuestros. Ella se llevó 2 o 3 funcionarios con los que trabajaba. ¿O sí? Ay, Dios. Y entonces ese tema de esa conquista, porque es extraño. El PRM siempre criticó eso. Lo que pasa con el PRM es que hay un desgaste del gobierno, hay un desgaste de la figura, incluso del propio presidente. Ellos tienen las encuestas, todos las tenemos. Nosotros hemos hecho las nuestras, ellos hacen las de ellos siempre, el PLD ha hecho sus encuestas, en fin, los empresarios tienen sus encuestas, y en esas encuestas hay cosas claras y definidas. ¿Cómo cuáles? Hay un descenso del gobierno, hay un descenso del partido de gobierno, hay mucho disgusto en el partido de gobierno, en sus bases. Pero están en Y el hay- gobierno, después le dan su cargo, Y hay un se partido, contenta. y hay un partido que es el único partido que está creciendo, que es la Fuerza del Pueblo, en ascenso permanente. Y eso es evidente. Y además, te voy a mencionar varias encuestas. Encuestas que la gente siempre es un referente. La Galo. La Galo en noviembre colocó a Leonel Fernández como líder de la oposición con 33.7%. Lo recordarás, ¿verdad? En noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado. Y Bueno, ahora, ¿por qué no ha salido la no, gala? no, porque ahora está prohibido.
Acuérdate que la Junta Central Electoral ha prohibido que se publiquen encuestas. Y eso hay partidos que están pidiendo que hay que revisarlo, porque eso no puede ser. O sea, la población tiene derecho a saber cuál es el comportamiento del electorado, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hubo otra encuesta de julio pasado, que me imagino que tuviste acceso a ella, porque eres una periodista bastante informada, y me parece que la hizo un partido político por ahí. Y en esa encuesta de 33.7 que tenía Leonel Fernández subió a 46, como líder de la oposición. La última, hace aproximadamente un mes, como líder de la oposición, Leonel está ubicado en un 57%. Pero, Eso ¿y es eso es intención de voto? Porque si así No, gana en primera vuelta, No, entonces, eso es que la siéntense. gente, no, eso es que la gente lo ve como líder de la oposición. Pero ¿y eso significa? No, Para ahora, los fines. medido en intención de votos, Leonel Fernández está en una abierta polarización con el presidente Luis Abinader. Eso lo saben ellos, lo sabemos nosotros y lo saben los otros partidos que están midiendo. Ah, pero el PLD va a quedar en segundo lugar, ¿no? ¿Quién? El PLD está en segundo lugar. El candidato o candidata, porque doña El PLD. Margarita, sí. En segundo lugar, no. En esa encuesta que usted dice. No, en esa encuesta del PLD, los candidatos del PLD aparecen, ninguno llega a un 10. No, ninguno llega a un 10. Ninguno. Bueno, pero es No. lógico, porque cuando ellos definan que ya entren en el escenario una sola figura, eso va a cambiar. No, ninguno llega a un 10. No. Y además, acuérdate que siempre las figuras están por encima de los partidos. Tradicionalmente. Siempre los candidatos y las figuras y los líderes están por encima del partido. La única vez que el partido tuvo por encima del candidato fue en el 12 con Danilo, porque era un candidato muy malo de vender. Y acuérdate que tuvo Leonel que salir a la calle a tratar de subirlo. Y acuérdate de los tres frentes que se armaron. Entonces esos tres frentes, Leonel se quedó solo, porque en lo los que otros tuvo- dos se quedaron al en lo que PLD, tuvo está mal- feo. pero la realidad es que el liderazgo era de Leonel Fernández. Entonces, él salió, estuvo Margarita por un lado, estuvo Leonel Fernández por otro, y el candidato, obviamente, que también estuvo haciendo su trabajo, y eso hizo que subieran las encuestas y que finalmente ganara. Y ganara por un estrecho margen, como todo el mundo recuerda. Porque era una candidatura muy difícil de vender. Ah, usted ahora dice que era difícil de vender, porque cuando eso estaba usted muy contento vendiendo su candidato y ahora No, yo estaba fajado para que subiera, porque yo sabía que era un candidato difícil de No, vender, ahora usted porque dice- las encuestas lo usted decían. debe hablar muchísimas cosas, igual que los PLDistas, los que se fueron para la fuerza del pueblo, una No, familia mira, que trabaja dame unificada. ¿Y decir- cómo fue que dame ahora decir que son toditos yo malos? yo siempre he sido coherente. Incluso asumí posiciones muy duras, críticas, con relación al Partido de la Liberación Dominicana. Están ahí. Escribía mis artículos, hacía pronunciamientos públicos de críticas muy duras, en donde yo llegué a decir y hablar de la desgusanización del PLD, estando en el PLD. O sea, yo soy coherente con eso. Y pensaba y decía que el PLD había que rescatarlo, porque si no lo rescatábamos, su misión histórica iba a llegar ya a término pronto. Siempre lo dije. ¿Cómo es que ustedes se visualizan con el tema de la campaña electoral? Porque todo esto que usted habla de la renovación, de los cuadros, eso yo no creo que ustedes tengan mayores inconvenientes. Sin embargo, ustedes tendrán que luchar en dos frentes. Un frente en la propia oposición y el gobierno. ¿Cómo es que ustedes se visualizan en esa competencia del 2024? Bueno, pero no solo nosotros estamos en los tres frentes, porque cuando hay tres partidos fuertes, eso ocurre. Porque el PRM, me imagino que también enfrentará al PLD. El PLD nos enfrentará a nosotros los enfrentaremos también. Eso se da en donde hay donde hay tres partidos fuertes. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos la candidatura más fuerte, realmente. Bueno, Luis Abinader es fuerte porque es el presidente de la República, pero cuando hablamos de la oposición, indiscutiblemente Leonel es el más fuerte. De hecho, las mediciones están diciendo que es el más fuerte. Y con relación al tema de la campaña de tiempo, porque uno ve al presidente Fernández, que dice que no es candidato, pero él sale entonces y está en campaña. ¿Y cómo nosotros no no estamos en tienen miedo campaña. a las sanciones de la Junta? No, porque nosotros no estamos en campaña. De hecho, en mayo, nosotros enviamos una comunicación a la Junta Central Electoral que le hemos publicado, en la que notificábamos que estas jornadas de crecimiento del partido
que es un programa de organización y de crecimiento de nuestra formación política, se van a empezar a ejecutar. Ahí está la comunicación. ¿Y eso en qué consiste? En las jornadas bochistas, en que Leonel se va a mover, a juramentar la gente que vienen a nuestra organización, gente que vienen en un 80% del PLD, pero que vienen de otras organizaciones y que vienen también de gente que no ha militado nunca en fuerza política alguna. Entonces, de eso se trata. Nosotros estamos en un proyecto de crecimiento y nadie puede impedir en un país democrático esta dinámica de los partidos políticos. Pero se habla mucho de una alianza opositora. ¿Cómo es que ustedes la visualizan? ¿Ustedes están cerrados? ¿Quieren una coalición de partidos políticos? ¿Cómo ustedes plantean eso? Porque el PLD dice que ellos van a encabezar la alianza, incluida la candidatura presidencial. Bueno, nosotros sí creemos que debe haber una alianza. Nosotros no hemos pensado en el PLD, pero sí creo que debe haber una alianza opositora en el próximo torneo electoral, aunque pienso que todavía es muy temprano para hablar de ello. Ahora, si los PLDistas nos quieren apoyar, como de hecho nos están apoyando, porque tú sabes muy bien que hay una hemorragia de ese partido hacia la fuerza del pueblo. Nosotros juramentamos gente toda la semana. Ahora el fin de semana acabamos de juramentar dirigentes emblemáticos de la circunscripción 3 y juramentamos 35 presidentes de comité intermedio de ese partido, con nombre y cédula. No son inventos. Gracias, Manolo, por aceptar nuestra invitación a y por esta entrevista tan buena y sustanciosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti.